en la silla. Gente bonita, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de seguridad, defensa y justicia. El día de hoy nos encontramos con un reportero de los que están en el frente de batalla, Ángel Hernández, compañero, colega de Milenio Diario. Ángel, gracias por estar en este espacio, agradecidos por tu presencia. Amílcar, pues acá andamos a la orden, sabes que cuando se necesite, pues acá vamos a andar. Sin duda, hablar de seguridad en estos tiempos del periodismo es muy difícil sin poder leer tus notas. Tú ya te has vuelto un referente de la seguridad y de la seguridad, no cualquier cosa, porque basándonos en temas bastante complejos que has tocado, tocar fibras sensibles, Ángel, pero pues antes de desmenuzar un poco de tu trabajo y tu trayectoria, que es bastante amplia, pues platícanos. ¿Cómo inicias en este mundo de la seguridad y la justicia? Pues un poco me tocó por suerte. Yo estudié periodismo también porque no me quedaba de otra. La verdad es que buscaba estudiar alguna otra carrera, pero tenía estudios en la prepa, llegué a la UNAM como por suerte, pensé que comunicación podría tener también ahí un poco de oportunidades para desarrollar al menos la escritura. Y llegué a periodismo por algunos maestros que me orientaron a él. Y llegué a Milenio antes de terminar la carrera. Y llegué a televisión. Un poco diferente a la mayoría de los reporteros o personal de Milenio, que empieza directamente en el diario. Yo empecé en el área de televisión, primero como auxiliar, luego en el equipo que hacía los noticieros de la mañana y después llego con Alejandro Domínguez, ¿no? Y Alejandro Domínguez necesitaba como un equipo que trabajara temas de seguridad, pero no necesariamente en el terreno mexicano, sino a través de las fuentes de justicia estadounidenses, ya fueran fuentes abiertas como los comunicados del Departamento de Justicia, como eventualmente fuentes un poco más, digamos, clasificadas a través de las Cortes Federales. Resulta que yo sabía hablar inglés, encontré cómo trabajar con las Cortes de Estados Unidos, acceder a documentos, y ahí es cuando empiezo a involucrarme en el tema del narcotráfico, que para ser honesto hasta antes de ese momento no lo había yo investigado. Sí lo conocía, pero no era un tema de mi interés. Y me interesó, porque vi también en un área de oportunidad en Estados Unidos que los reporteros estadounidenses no explotan tanto, y que en México no era entonces, todavía no es tan conocido, pero entonces era menos, que es este instrumento llamado PACER, que es el acceso electrónico a los documentos de las Cortes Federales. Que es una suerte de plataforma de transparencia, pero para las Cortes, ¿verdad? Sí, no, porque lo que hace es transparentar lo que ocurre, pero ahí no es por solicitudes directas, sino que haces un pago por hojas y el acceso es completamente instantáneo. Lo que sucede es que también te transcribe todo lo que ocurre en una Corte Federal si es que no estás ahí, las cartas que presentan los abogados y cómo se litiga sobre todo un juicio criminal. Ahí hay juicios civiles, hay cortes de bancarrota, pero lo interesante está ahí en lo que se ve en los documentos en contra de criminales, y podemos hablar desde criminales por narcotráfico o personas involucradas en pornografía infantil, en tráfico de personas, porque siguen siendo cortes federales donde llegan los casos de mayor envergadura. No, sin duda un reto el escarbar entre los documentos que muchas veces son, que no los puedes leer, o sea, no son, porque no tiene una redacción fácil, ¿no? O sea, vaya, traduce eso también y además saca la carnita para poder colocar. Oye, pero más allá de tu expertise en los documentos que reconozco que es bastante amplia, también tienes bastante experiencia en los juzgados, o sea, incluso, o sea, estar en el juzgado y ser el único reportero mexicano en el juzgado donde, pues, estás pues, no con cualquiera, vaya, con García Luna. Sí, bueno, una de las características del gobierno estadounidense es este tema de la transparencia. Y uno como persona, ni siquiera como ciudadano estadounidense, yo no lo soy, es el derecho a poder acceder a estas cortes.
El caso de Genaro García Luna fue uno de ellos, acusado de tráfico de drogas. El caso también con las cortes estatales sucede, y sucedió con Nason Joaquín García, ¿no? El ex líder bueno, todavía es el líder según la Iglesia de la Luz del Mundo. La audiencia fue pública y pudimos entrar varios reporteros. Igual Milenio fue el único medio nacional, pero también sentó un precedente con respecto a cómo se reportea este tipo de casos. Él no fue a juicio, él llegó a un acuerdo para que lo sentenciaran, pero el juez dio acceso a los medios porque ya se preveía un juicio, se echó para atrás un día antes, el día laboral antes de hacerlo, y permitió que las víctimas dieran lo que llaman allá las declaraciones de impacto. Es decir, todas estas jovencitas que fueron abusadas por el líder de la iglesia fueron a desahogarse. Es lo que ellos llaman un momento en la corte. Tener su momento en la corte para decirle a la persona, porque allí estaba el acusado, todo lo que le hizo, recordarle. Estaba ahí una sobrina de Nason Joaquín García que fue abusada. Entonces, eso es un poco también lo que le da el color al reporteo más allá de los documentos. Ocurrió, por supuesto, con el Menchito, ¿no? Y con el Menchito fue un tema muy interesante, porque es el hijo del narcotraficante más poderoso del mundo, sin duda, en estos momentos. El cártel de Sinaloa se está fraccionando gracias principalmente a los hijos de los grandes capos, particularmente del Chapo Guzmán, por supuesto. Pero el caso del Menchito no fue así, ni siquiera llegó a un acuerdo de colaboración porque se lo impidieron. Él se fue a un juicio en la capital de Estados Unidos, en Washington, y pasó un poco desapercibido por los medios, tanto así que las audiencias completas no había más que un reportero, y eso me tocó ser yo. Entonces, y ahí lo interesante es sentir el pulso del caso, el pulso del hijo del cártel enfrentando a los ex colaboradores de su padre, a las personas con las que creció el cártel Jalisco Nueva Generación, ver a ciudadanos estadounidenses citados para conocer a un sujeto del que nunca habían oído hablar, porque a pesar de todo, en Estados Unidos estos temas de narcotráfico no van mucho más allá que las series. Entonces, decenas de los jurados, los jurados previos para que se pudieran elegir, fueron desfilando a veces sin saber que ahí estaba el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Hasta que poco a poco entendían, a través de lo que les explicaba el juez, es que él es el acusado y está acusado de conspirar para traficar cocaína y posesión de armas e instrumentos de destrucción masiva. Y entonces empezaban a entender que no era cualquier persona. Y después les decían, es que cuando ya se eligió a los jurados, ya se les explicó cómo sucede en la ley y el orden, y ese es uno de los referentes más importantes. La fiscalía se levantó, se puso enfrente de ellos y entonces señaló directamente al acusado. Les dijo, él es Rubén Oseguera González, es el hijo de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, y mencionan ahí la frase narcopríncipe, y a partir de ahí empiezan a desarrollarle a las personas por qué este hombre debería de ser declarado culpable. Otra situación también, es importante decirlo, en Estados Unidos, cuando eres acusado de narcotráfico estás perdido. Hay una altísima probabilidad de que seas encontrado culpable, sea quien sea tu defensa. Y claro que influye lo mediático del caso, con García Luna, con el Chapo, por ejemplo, con Juan Orlando Hernández. Y en el caso del Menchito no fue la excepción. Hablaron los jurados lo que llaman las deliberaciones por 1 día y medio y lo declararon culpable. Pero de repente pasa por encima incluso del acusado las personas que son las que testifican. Estuvo ahí una persona que últimamente ha sido muy mencionada, apodada El Lobo, Oscar Nava Valencia. Este hombre era el líder del cártel del Milenio. Ya pasó mucho tiempo, pero el cártel del Milenio era el cártel más poderoso en su momento en la región de Michoacán, de Colima y de Jalisco. Y este hombre es un colaborador de las autoridades sin ninguna preocupación ya. Está en Estados Unidos protegido y ahora es utilizado para tirar a los grandes acusados como Genaro García Luna y ahora el Menchito. Y además vino aquí a la corte a contar cómo surgió el cártel Jalisco, detalles que no conocíamos, cómo operaban, qué tan violentos eran. Del Menchito no se sabía mucha información, era un hombre que vivía entre las sombras. Es un joven que sí, nació en el mundo del narcotráfico, de una u otra forma no tuvo otra opción, pero decidió involucrarse de lleno en el cártel. Pero era sumamente violento, asesinaba personas, mandaba a secuestrar, coordinaba el envío de drogas,
se habló de cómo se coordinaba con su padre, cómo traicionaron al Cártel del Milenio para sobreponerse a él y fundar ahora esta organización criminal. Entonces, de ahí no solo como lo interesante, sino la importancia de este tipo de audiencias. Una transcripción es interesante porque te cuenta, por un lado, qué es lo que dijeron, con una traducción que no siempre es tan precisa, pero escucharlos en español y sentir en ese momento cuáles son las intenciones, cómo ves a las personas, es una cosa completamente diferente y que una vez que pasa, nadie más lo va a volver a vivir, ¿no? Y creo que es algo que incluso podría sonar mal, pero he llegado a presumirlo. Nadie más va a ver al Menchito, porque ese hombre probablemente se va a ir para siempre a prisión. Su padre no lo va a volver a ver, pero pudimos verlo antes de que lo declararan culpable. Sus últimos días fuera de estas prisiones, que aparte son durísimas en Estados Unidos. Tenemos la idea de que en ese país, por ser de primer mundo, las cosas van a ser diferentes. No lo son, pueden ser incluso más violentas. No, sin duda. Sin duda es un gran reto el poder llevarle al público, pero también es una gran responsabilidad, creo yo. Pues finalmente no estás hablando de Thalía, de Lucerito, de Mijares. O sea, estás hablando de gente que controla plazas enteras, que tiene producciones, empresas, es todo un engranaje bastante complejo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para poder llegar a ese límite y no caer en esta frivolidad? ¿No? Porque puede prestarse la frivolidad, ¿no? Porque así lo vimos con el caso, por ejemplo, de Emma Coronel, ¿no? Es una rockstar de las audiencias. Va a haber quórum lleno cuando va, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para no caer en esta frivolidad y poder hacer un periodismo serio, poder hacer un periodismo duro, concreto, pues en medio de tanto ambiente tan convulso y sobre todo, estamos hablando que estás tú poniéndole, ¿no? Eres el único, para empezar, eres el único que está ahí, ¿no? Eres el único que tiene esa capacidad para traducir y decir, a ver, voy a jalar lo que dijo esto y sacar el byte y sacar la nota en ese momento, pero ¿cómo le haces? Creo que lo primero es recordar que si bien siempre se mira a la objetividad, eso siempre va a ser imposible y siempre vas a tomar una postura, ¿no? Y en este caso, y aunque suene un poco extraño, estamos hablando de los malos, o que al menos están intentando decir que son parte del equipo de los malos. Y él va a ser inocente hasta que se le demuestre, ¿no? Y en este caso ya se demostró, ya se le declaró así. Pero sí tenemos que entender en qué contexto además pasó. No es exactamente que él fuera narcotraficante hace 4 años o 5 años con el Culiacanazo, ¿no? Él estaba en un momento de violencia con una administración federal diferente que ayudó a que se formara el esquema criminal que actualmente sigue azotando a México. Y eso es lo que realmente debería importar de entrada a las personas. El saber cuál es la estrategia de las autoridades, cómo lo están haciendo, qué es lo que pasó en ese momento, qué autoridades fallaron en ese momento, ¿no? Cuando embarran a Aristóteles Sandoval no fue una situación menor. Te das cuenta que los gobernadores están completamente... Saben más de lo que dicen, ¿no? De entrada. Y a veces incluso ellos lo desarrollan. Ellos son parte del mismo esquema criminal. Y esta vez habría pasado con Aristóteles Sandoval, con la entrega fueron $6 millones, directamente del Cártel Jalisco Nueva Generación para su campaña. Lo peor de todo es que no nos sorprende como debería de ser. O sea, no es un escándalo como Watergate. Sí es un escándalo, pero decimos, bueno, ya nos lo imaginábamos, ¿no? O cae uno en la frivolidad de decir, bueno, pues por eso los mata, ¿no? Es correcto, porque aparte lo mataron. Es una tragedia, ¿no? O sea, no es que quisiera que los mataran, pero pues es innegable saber que si recibiste 6 millones, o sea, si recibes $6 millones, pues es muy probablemente que termines en un antro con un plomazo, ¿no? Y además, dentro de los casos criminales estadounidenses hay un tema muy importante, que es quién está señalando. La mayoría de estas historias las dicen criminales confesos. Y eso, aunque no necesariamente le da por completo la razón a las defensas, quienes señalan, pues es que no le pueden creer a un criminal confeso, sí te da al menos la capacidad de que puedas tú unir los hilos entre los propios testimonios de estas personas, ¿no? Nava Valencia, del Cártel del Milenio. Estuvo un personaje muy interesante, el Pío Mojarro Ramírez, también ex líder del Cártel del Milenio.
que además de todo iba a ser, si no hubiera sido Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Él iba a quedar al frente de la organización criminal, pero el Mencho le ganó, le quitó el poder y además lo amenazó de muerte. Y lo estaba persiguiendo, y este hombre no tuvo de otra más que entregarse a la DEA. Se entregó a la DEA y ahora está colaborando, ¿no? Vimos a un ex jefe de plaza del cártel de Sinaloa, a un ex líder del cártel del Golfo, a un operador directo del Mencho cuando estaba en el cártel Jalisco. Y cuando hay una autoridad, digamos un policía, como lo vimos con la DEA, pues estamos hablando de situaciones mucho más abstractas. No estuvieron con el acusado, ¿no? Este hombre de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ¿no? La ATF, que dice, bueno, pues estas armas que aseguraron en el lugar de los hechos con el nombre del acusado, pues sirven para tal, pero yo nunca lo vi portarla. Y los que sí lo vieron son criminales. Entonces, ahí siempre queda en el aire este espacio para la duda. Bueno, ¿realmente será culpable el Menchito? ¿Sí será él el Menchito? Y pasó con Genaro García Luna. A Genaro García Luna no le encontraron una evidencia física directa, así alguna cuenta bancaria, una fotografía. Jamás. Con el Menchito tenían una foto de él, ya pública, pero sí una foto de él con su padre, e interceptaciones de BlackBerry. Y ahí es cuando todo el caso se viene encima de la defensa. ¿Cómo construyó la DEA el caso diciendo, bueno, todos sabemos que él se llama Rubén Oseguera González, ¿no? Y que es hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿no? No decimos que sea un criminal de entrada, decimos que es el hijo. Entonces en las conversaciones hablan del hijo y hablan de Rubén, y a Rubén que apodan Rojo, que apodan Menchito, y empiezan a unir las piezas, y entonces a través de esta evidencia física es que demuestran que efectivamente operaba el cártel, que ordenaba que las personas fueran secuestradas, que las desaparecieran. Por ahí aparece también un personaje muy importante que es Abigail González Valencia, el Queenie, que está detenido aquí en México, que no ha podido ser extraditado. Una persona sumamente poderosa, inteligente, además de todo. Y una persona que para el Menchito fue muy importante para introducirlo en el cártel, a quien le tenía mucho respeto, le hablaba siempre con la verdad, se veía muy honesto y decía, no tío, aquí no lo traicionamos, por ejemplo, esto no fue lo que pasó, la droga está acá. Y también se ve como el Queenie confiaba mucho en su sobrino, ¿no? Y ahí es entonces cuando además puedes salir a contar una historia que no solamente dependa de lo que dijeron las autoridades. Sí, las autoridades lo interceptaron, pero esa evidencia estaba ahí, verificada por varias instituciones. Por ahí el gobierno mexicano colaboró. Hubo una fiscal que fue a hablar del día del helicópterazo, cuando derribaron este helicóptero en 2015, ¿no? Un policía que participó en la detención del Menchito. Estuvo este policía que sobrevivió al helicópterazo con la cara completamente derretida. No había otra forma de decirlo, tiene la cara derretida. Y lo vieron las personas. Pero además, y eso no lo había visto nunca en un caso, menos en un caso criminal, llevaron las armas de fuego del cártel Jalisco Nueva Generación, camufladas. Aquí están las armas que usamos para... Llevaron armas que son más grandes que algunas personas. Llevaron una Barrett, llevaron una Browning, llevaron un M16, llevaron una AK-47, llevaron pistolas, llevaron este famoso cinturón que tenía JR en las bolsitas para los cargadores de las ametralladoras. Y entonces creo que ahí es donde se desperdició mucho por parte de los medios la oportunidad para divulgar al menos un caso tan sólido como el que hicieron en el caso del Menchito. El caso de García Luna se hizo sumamente mediático porque era el secretario de Seguridad Pública. Pero al Menchito, pues era un joven, el hijo nada más del líder del cártel más poderoso del mundo, pero al que le hicieron un caso mucho más fuerte. Y contar esa historia también te da una oportunidad, que es la de mostrarle a la gente cuál es el pulso dentro de estas cortes. Porque no siempre son divertidas las audiencias. No, y deben de ser también larguísimas, eternas. Pero Ángel, a ver, en este tenor pues ya llevas varias, ya me recetaste una lista de capos de la droga, que pues, no cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué caso, digamos, te impactó, te cambió, te haya llegado al grado de decir,
que te vuele la cabeza. El de Nazón Joaquín García, porque escuchaste a las víctimas, escuchamos a las víctimas, escuchamos todavía eran niñas, algunas de ellas, muchas ya tenían 20, 21 años, ¿no? Pero cuando fueron abusadas tenían 15 años. Una de ellas leyó su diario, las entradas que escribía los días después de que abusaban de ella. Y creo que el valor de ese tipo de declaraciones está en que tú les crees. Ellas no van a llevar la evidencia del video, ¿no? Las personas que están ahí, el juez, los abogados de Nazón Joaquín García, ¿no? Que ganaron un dineral. Alan Jackson es un abogado de altísimo perfil. Estaba escuchando a las niñas relatar esos momentos tan dolorosos con una persona que además admiraban porque les habían lavado el cerebro, un lavado de cerebro. Y que iban ahí a contar cómo pasaban los días y cómo esperaban el momento en el que volvieran a estar en un cuarto encerradas con este hombre. Y ese hombre estaba ahí a 5 metros escuchándolas. Nunca volteó a verlas, nunca volteó a ver a los medios, siempre estaba viendo hacia enfrente, pero podía sentir todavía el temor y el dolor que había en estas chicas que probablemente van a quedar dañadas o con alguna marca para siempre, ya sea física o mental. Fue un caso que me marcó, digamos, a ese nivel, porque los otros casos son mucho más frívolos, incluso lo podemos ver como narcos acusando a narcos, ¿no? Pero en este caso no, en este caso eran víctimas y habían sido niñas quienes ahora además tenían que enfrentar el proceso de la fiscalía, ¿no? Revivir las agresiones, revivir aquellos días, aquellas noches, revivir cómo sus familias no les creían cuando había pasado todo eso. Ángel, oye, fascinados con contar con testimonios de viva voz, ¿no? Pues es que finalmente, sin actores como tú, yo creo que el periodismo le faltaría una pata, ¿no? O sea, y eso lo vemos todos los días en portales de noticias que dicen, sí, ya dijo esto en la Corte de Estados Unidos. ¿Y quién lo dijo? Pues lo dijo ese monito que está ahí. ¿No? O sea, ya eres una fuente, un referente confiable cuando se trata de cortes federales, ¿no? De cortes estadounidenses que he dicho, tiene su ciencia completamente. Pues en este pues, mismo tono, ya para ir pues, cerrando en esta entrevista, que no sea ni la primera ni la última, por favor, pero pues bueno, ¿qué reflexión te queda? Es lo que yo trato de desmenuzar es, vaya, ¿cómo no caer en la frivolidad? ¿No? Porque pues se tiende a ser frívolo el ambiente, ¿no? Y terminas hablando de qué ropa usaba en el día de los hechos, ¿no? O sea, es que ese día se compró Louis Vuitton, ¿no? No sé, digo, hablo por decir, ¿no? Pero ¿cómo no caer en esa frivolidad? ¿Cómo te mantienes tú en tu ética y en tu rectitud? Pues lo primero es pensar por qué nos importa, por qué le importaría a la sociedad. ¿Por qué es importante dibujar en la mente de las personas o en un gráfico en televisión cómo iba vestido este hombre o cómo escuchaba las acusaciones en su contra? Y más en un sistema judicial como este, en el que todo depende de que convenzas al jurado, ¿no? En este caso, también al hacerlo público estás convenciendo, o al menos haciendo lo que la fiscalía hace, convenciendo a las personas, o a través de la defensa convenciendo a las personas de que es o no culpable. Y también para que las personas puedan entender por qué México es como es, ¿no? Estados Unidos recibió muchísimas drogas y para la sociedad de Estados Unidos es un referente de qué es lo que sucedió, cómo es que han llegado a la crisis actual de drogas que enfrentan, pero nosotros en el tema de seguridad. Y creo que también hay un límite entre el contar la violencia y engrandecer la violencia. Porque también es difícil a veces escuchar este tipo de enfrentamientos que parecen de película, porque muchas veces lo son, y no caer como en una situación de ficción, en dar más allá de lo que se puede demostrar, ¿no? No engrandecer a este tipo de personas que a final de cuentas son criminales. Híjoles, bastante complicado, bastante extenso el tema, me gustaría tener más tiempo para platicar de esto, pero pues bueno, el tiempo apremia. Ángel, pues déjame una reflexión
pues a la audiencia, déjanos una reflexión a todos esos estudiantes de periodismo, a todos esos auxiliares de redacción que están viendo, escuchándote y que dicen, pues yo quiero escribir de eso, yo quiero escribir de narco, yo quiero, ¿qué les dices a ellos que vienen detrás de ti? Que siempre hay oportunidades, siempre hay una oportunidad para hacer algo diferente e incluso para hacerlo mejor. Que las fuentes nunca se van a acabar y la importancia de que puedas realmente hacer algo que sea verificable. Porque el mundo del periodismo está lleno de personas que se inventan historias y puede que sean muy famosas, puede que te vuelvas una estrella de Twitter, pero eso no quiere decir que vas a ser un periodista de verdad. Y si lo que quieren hacer es periodismo, la van a tener difícil, porque es difícil. Es complicado hacerte de un nombre, hacerte de fuentes, pero vale la pena. Vale la pena poder publicar algo que no te desmientan. ¿Te gusta? Es muy, 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 muy entretenido. Me gusta mi trabajo, me gusta poder tener acceso a información exclusiva y que después las personas lo puedan saber y lo puedan también entender cuando no necesariamente es tan fácil de entender. ¿Miedo? En algún momento lo he tenido. No he recibido amenazas directas, pero sí el mero hecho de estar enfrente del Menchito fue complicado, porque aparte, y algo que no había dicho es que García Luna estaba dándonos la espalda y el Menchito estaba viéndome a mí. Estaba a veces de frente, porque las mesas estaban de lado y podía ver a todos lados. Entonces, a lo mejor es una sugestión, pero de todos modos es extraño, ¿no? Sentir su mirada. Impone. Es correcto. Ángel, le ponemos una pausa a esta conversación para seguir más adelante. Muchísimas gracias por estas palabras. Nos ayuda a entender cómo funciona este país, el periodismo de seguridad y defensa. Muchísimas gracias. A ti por el espacio. Gente bonita, con esto llegamos al final de esta emisión, este programa. Ángel Hernández, gran periodista, colega, especialista en temas. No dejen de seguirlo, no dejen de verlo en sus redes sociales y por supuesto en Milenio Televisión. Muchísimas gracias, seguimos muy pendientes de lo que suceda en este mundo de la seguridad y la defensa. Mi nombre es Amílcar Salazar Méndez y no dejen de sintonizarnos.